eso no es bueno para el modelo, no es bueno para el momento. Recordemos que el electorado ha dicho y ha decretado el día domingo 26 que no quiere enfrentamientos, que quiere diálogo, transacción, negociación, entendimiento, ¿no? Que es lo que corresponde a una comunidad política civilizada. Entonces, esperemos que eso se imponga conforme avancen los días, pero también nos preocupa otra cosa, que es lo que hemos venido percibiendo y lo que ustedes también ven a diario después de esta elección. En las tiendas políticas que han logrado representatividad, sobre todo en las que están con mayor número de integrantes en el nuevo Congreso, ¿no es cierto?, vemos posibles conflictos, vemos enfrentamientos internos, ya vemos que están tomando distancia unos de otros. Es lo que está pasando en la Acción Popular, ¿no? Con esta especie de pentaliderazgo que hay, y seguramente va a seguir esto porque la definición de la figura del candidato presidencial para el próximo año es lo que está en el fondo del interés de ellos y como en el de las otras organizaciones políticas. Pero también vemos esto en FREPAP, la segunda fuerza más importante, según lo que hemos visto en los resultados, ¿no? Vemos este enfrentamiento fratricida entre Jonás y Juan, los hermanos Ataucusi, y ahora vemos también, ha surgido un nuevo enfrentamiento, aunque han acudido juntos a la cita que convocó el presidente Vizcarra, de Luna Gálvez con el señor Urresti, el congresista más votado de todos. Entonces ahí hay un tema de liderazgo. Luna dijo que él estaba al frente de la organización, pero Urresti ha dicho que si Podemos está en el Congreso se debe a él. O sea, él es el que les ha dado el pase de la valla electoral. No muy modesto que digamos, pero bueno, esa es la imagen, esa es la impronta del señor Urresti, ya lo conocemos. Pero de todas maneras, ¿no? En aras de que la comunidad política encuentre un entendimiento interno, sobre todo antes de que se enfrenten unos a otros, o encuentren puntos de coincidencia ya en la gestión una vez juramentados en sus cargos, vamos a ver qué cosa es lo que pasa. Para hablar de estos temas y de otros hemos invitado al prestigioso analista, colega a César Campos. César, muy buenas tardes, bienvenido. Qué gusto estar contigo, de verdad. Igualmente, César, después de mucho tiempo que compartimos micrófonos y en general un medio de comunicación, pero bueno, hemos venido haciendo este tipo de análisis, de acercamiento. ¿Cuál es tu enfoque? Bueno, han pasado muchos días desde el 26 de enero que se han producido las elecciones, Javier. Tú has hecho una síntesis ahora, y me agrada ello, de los efectos que puede causar de lo que ya conocemos, de lo que va a ser el elenco parlamentario nuevo, y sobre eso hay que hablar, porque en realidad toda la forma en que se ha caricaturizado estas elecciones, incluso antropologizado, ¿no? Tratando de explicar todos los medios de comunicación, ¿no? A una minoría que no entiende por qué FREPAP, por ejemplo, ¿no? Que proviene de una entidad religiosa, teocrática, ha alcanzado una alta votación. A mí me parece deleznable eso, ¿no? Al pueblo no hay que explicarle, por favor, de cómo existen esta gente que convive con ellos. Es decir, a la minoría la pituquería ha tratado un poco de explicar, ¿no? O sea, de dónde vienen estos barbudos con sus túnicas, y me pareció de verdad deleznable, lo peor que ha habido como consecuencia de este proceso electoral. Pero creo que al final un punto de tu análisis me parece muy importante, que es lo relativo a la forma de cooperación que va a haber entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en lo que resta del mandato de Martín Vizcarra hasta el 28 de julio de 2021. Creo que todo el mundo apunta a ello, por eso se han allanado a esta prisa del presidente Vizcarra de citar a los parlamentarios elegidos, entre comillas, porque no han sido proclamados. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones todavía no, como sabes tú y yo, no le ha entregado pues su credencial. Estamos hablando de potencialidades, sí. Pero al fin y al cabo eso es lo que viene ocurriendo, y creo que Vizcarra lo hace para cerrar el circuito de lo que le favorece, porque en realidad, como muchos analistas, no es mi caso solamente, sino el de varias personas han dicho, Vizcarra es el gran ganador de esta situación. Él disolvió el Congreso, quería una elección, Manchay quieres, Manchay te doy, como decía el difunto Alberto Andrade, ¿no? Entonces, sí. Ahí está Manchay, pues. Manchay está este nuevo retrato de la política peruana, donde mucha gente apostó a ciegas, porque también vino el temor generado por la caviarada nacional, de decir no votes en blanco viciado, que no es una expresión de voluntad, sino vota por alguien, por lo que sea, con tal que el fujiaprismo no ingrese. Bueno, ahí está pues
La inducción al voto. La inducción al voto, ¿no? Entonces vota por quien sea, con tal que no venga el fujiaprismo. Igual los fujimoristas ahí tienen su presencia porque tienen un núcleo duro, el APRA no ha entrado y me parece bien porque ha sido castigado por la forma tan soberbia y arrogante que tienen ellos de analizar la situación política nacional, pero ahí están, pues, este es el elenco que tenemos y yo creo que va a haber más que todo cooperación con el Poder Ejecutivo. Yo creo que tienes razón en eso. Sí, yo creo que eso también va a salir adelante. Ahora, se ha hablado también, es cierto, de una urgencia en general del sistema para hacer que, por ejemplo, el artículo 4 de la ley electoral se pueda replantear y se puedan replantear, reformular en general las normas y todo el marco legal de las elecciones generales de abril del próximo año. Entonces, para eso no queda mucho tiempo, porque como tú sabes, tiene que haber un año de distancia, ¿no es cierto?, de vigencia de lo que se apruebe, porque si no se van a complicar, y para eso tiene que ser pues instalado el Congreso así claro. Es, en marzo se instala y en abril máximo tiene que aprobarse. Entonces esa urgencia podría ser entendible, pero no las demás, ¿no es cierto? Ahí vemos que hay que sí dialogar, conciliar, encontrar puntos de entendimiento para que no haya pues la imposición de una agenda, porque no es lo que el electorado quiere. El electorado ha dicho que quiere diálogo, entonces y eso es lo que tenemos que ver. Exacto. Ahora, ciertamente, FREPAP ha dicho que no se va a reunir, no va a aceptar la invitación del presidente Vizcarra, porque precisamente no han sido proclamados y no tienen un pronunciamiento oficial, ¿no es cierto?, claro. una credencial que los acredite como tales, y en tanto eso, ellos van a esperar todavía. Parece ser eso que es una especie de excusa, ¿no? Pero ellos tienen mucho pan que rebanar todavía y están pulseando al Ejecutivo para ver de qué manera pueden sacar también provecho de su posición, ¿no? Tú hablaste de los enfrentamientos internos que hay incluso en el FREPAP y eso es lo que vamos a ver, igual en UPP, igual creo que en otras expresiones políticas. Básicamente, como yo permanezco en una postura que he mantenido, Javier, durante todo este tiempo, a mí me parece que Vizcarra es un hombre muy oportunista, que busca el fácil aplauso de las tribunas, trata de hacer lo que efectivamente le genere una adhesión próxima. Es un hombre de formas, es un hombre evidentemente no grandilocuente, me parece bien, o sea, todo eso animando una imagen de un mandatario, ¿no? Bastante tranquilo, pero que en el fondo es un gran demagogo. Esto que él ha dicho, por ejemplo, en una declaración al diario de a un medio de comunicación, a Canal N, señalando, por ejemplo, de que tía María no va de ninguna manera, ya él superando incluso las normas y las leyes, ¿no? O sea, casi como que habla un dictador, ¿no? No estoy diciendo que él tenga la predisposición a ser un dictador, pero solo un dictador te puede decir, oye, esto no va de ninguna manera en mi gobierno, como si las leyes no entraran a tallar y se abriera un escenario dentro de su propio gobierno para que tía María sea viable. Hay que ponernos a pensar en ese tipo de expresiones que son propias de una persona autoritaria y sobre todo, como yo digo, oportunista. Vizcarra es un tipo difícil de tratar en el fondo, ¿eh? Si yo fuera parlamentario ahora y diría, sí, todos los vientos soplan a favor de Vizcarra, bueno, igual como trabajábamos juntos en el diario, en la revista Oiga, acuérdate, con Fujimori, nosotros éramos una minoría, pues, Javier, ¿no? Sí, éramos la oposición. Todo el mundo nos insultaba, ¿qué haces en esa revista? Por Dios, Fujimori está haciendo las cosas tan bien, y que se basa fundamentalmente en el tema económico, pero no en el autoritarismo que este señor demostraba y que lo fue afianzando, y autoritarismo traía como consecuencia corrupción, que ahora todos se arragan, muchos colaboradores de Fujimori ahora están en la oposición a Fujimori. Cierto. Tú y yo que somos viejos en el periodismo no nos dejamos engañar. Entonces, la historia ahora con Vizcarra me parece similar en algunos aspectos. No puedo decir de que Vizcarra sea un dictador, obviamente, pero sí el comportamiento y la conducta de querer jalar a toda la gente de la nariz. Creo que las agendas son muy diversas de estos 9 partidos que van a estar representados en el Congreso, y para eso tenemos que prepararnos, es decir, para tener elementos muy dispersos acerca de lo que ellos pretenden hacer en este año y medio, ¿no? Correcto. Ahora, ciertamente no comparto esta angustia, este apremio que se ve en el presidente para convocar a estas agrupaciones, sobre todo cuando no han sido declaradas, proclamadas, ¿no es cierto?, oficialmente ganadoras de las elecciones, y además no se han conformado tampoco las bancadas como tales. Pero bueno, difícil, digo yo,
etiquetarlo como dictador o como autócrata, en el sentido de que si recordamos lo que pretendió hacer el año pasado para adelantar, ¿no es cierto?, el abandono del poder, exacto, ¿no es decir?, exacto, que se aleje, y que no fue aceptado por la mayoría fujimorista. Entonces eso fue ya un escollo. Entonces me imagino yo, parteaguas ha sido así eso. es, entonces que él ahora sí se ha empoderado, primero con la disolución, segundo con la resolución del Tribunal Constitucional que legitimó su decisión, y tercero ahora con las elecciones, donde hay pues bancadas fragmentadas completamente, ¿no?, con una distribución del poder totalmente heterodoxa. Y un peor parlamento, Javier, permíteme decirte, de lo que existía. Me parece. Porque en cuanto a calidad, en cuanto a personas, muchos prontuariados, sentenciados por asesinatos. Pues, entonces, en fin, este parlamento va a ser peor de lo que fue eso es lo que pareciera, ¿no? Ojalá que no termine siendo eso, pero es cierto, ¿no? Y también esto de lo de Tía María, porque él dice que una licencia de construcción no es necesariamente una licencia social. Y además ya dio por cerrado el tema cuando ha debido todavía plantear las bases para retomar. Es un tema muy importante para la economía del país. Claro. Entonces yo creo que ahí sí se equivocó, ¿no? Pero veamos qué cosa es lo que se puede decir, por ejemplo, respecto a estos líos internos de las agrupaciones como la de Podemos. Pero este lío entre Luna y Urresti. Urresti ha dicho que la bancada de ellos se debe al triunfo personal de él. Claro. Y el efecto de arrastre ha sido muy fuerte. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, un amigo hoy día en un almuerzo me estaba recordando que Luna fue acusado de haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos para la elección, la reelección de Fujimori del año 2000, de la cual él se libró, no hubo pruebas, que fue una coima por lo menos no visible. Y entonces, y luego todas las acusaciones que ha recibido. De hecho, Luna, con su presencia el día de ayer en Palacio de Gobierno, ha tratado de mostrar quién manda realmente en el partido. Entonces él ha dicho, ¿por qué me van a marginar? No estoy todavía más que en un proceso judicial, estoy investigado, pero no necesariamente sentenciado. Entonces, por lo tanto, puedo ser visible, y se ha presentado. Entonces, ahora, le crea un tremendo problema, ¿no es cierto? Discúlpame que te interrumpa ahí. Yo creo que es un error político tremendo del presidente Vizcarra reunirse con Luna, porque tiene pues este pedido de prisión preventiva. O sea, de todas maneras, la imagen que deja es que el señor, la portada de todos los diarios ha sido Luna entrando a Palacio de Gobierno. Con lo cual les dibujó incluso la presencia de todos los demás. No se da cuenta en eso. Parece que la asesoría mediática, que es muy buena en el caso del presidente Vizcarra, tiene muy buenos consejeros, no le ha funcionado, porque no reaccionó rápido ante este hecho. Claro, no lo podía votar a Luna porque efectivamente Luna no está procesado ni condenado. Digamos procesado sí, pero no condenado. Alguna manera de repente dijo, no, perdóneme, pero es que él mismo hizo la convocatoria, él convocó a representantes de los partidos que ya tenían presencia. Esto que tú te estás señalando la prisa, por la fotografía nada más, porque por eso yo creo que Vizcarra es un gran oportunista. Él quería la fotografía, decir, ya estamos cerrando el círculo, nosotros con la convocatoria, el diálogo, todo, y a lo cual, como tú bien has señalado también, la gente que está siendo por lo menos mencionada como electa no podía renunciar, decir, bueno, voy a Palacio, porque la foto también es importante para mí. Yo soy dialogante, al peruano promedio no le gusta el conflicto, quiere que la clase política se entienda, por lo tanto estaba bien, pero de repente aparece Luna, aparece José Luna Gálvez y caramba, le cambia un poco, como tú bien estás apuntando, el circuito, la ubicación de qué se trata esto. Sí, pues. O sea, hemos cambiado, la sociedad peruana ha mejorado, estamos más morales que antes, el presidente Vizcarra es un símbolo de la moralidad, recibiendo a un personaje cuestionado. Bueno, ahí estamos, ¿no? Eso es así. Ahora, pasando a otro tema, César, respecto a este gran punto de coincidencia que ha encontrado con tres futuras bancadas el presidente Vizcarra sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que nosotros aquí en este programa hemos dicho que es una barbaridad si es que se quiere eliminar del todo, porque ellos necesitan tener algún tipo de protección para poder pues fiscalizar y controlar a la gente del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto? ¿Crees que se va a llegar a concretar del todo o la eliminación de la inmunidad será parcial? Bueno, el tema, como tú bien se está señalando, ha sido tratado demagógicamente, ¿no? La inmunidad parlamentaria no está hecha para proteger
a los congresistas de delitos flagrantes, de problemas anticipados que incluso antes que ellos puedan ser elegidos puedan estar arrastrando judicialmente, sino básicamente para que puedan legislar sin ninguna presión, sin ningún tipo de amenaza. Yo desde esa perspectiva, como tú lo estás haciendo, defiendo la inmunidad parlamentaria. Es cierto que puede haber de repente en las normas alguna digresión que se pueda establecer para que aquellas personas, como fue el caso de Donaire, que creo que es lo que más la gente lo tiene en la mente, ¿no? O el de la mano SAS. O el de la mano SAS, las personas cuando cometen efectivamente delitos flagrantes no pueden ampararse porque no tienen nada que ver con su decisión legislativa. Sí, pues. O sea, un legislador está protegido por la manera como opina, cómo promueve una ley. Correcto. De eso se trata, ¿no? O sea, cómo ejerce la representación y cómo legisla. Básicamente los otros aspectos sí deben ser sometidos a la justicia y me parece bien. Ahora todo el mundo levanta la bandera, yo elimino la inmunidad y por supuesto eso es populachero. ¿Por qué es lo que la calle pide? Porque la calle lo pide, pero yo la verdad prefiero considerar que la muchedumbre, como decía José Ingenieros, como dijo José Ortega Gasset, ¿no? En la rebelión de las masas, por amor de Dios, este es un tema muy antiguo. Los periodistas tenemos, Javier, la facilidad de poder condenar eso. A mí no me gusta la muchedumbre, la barra brava no me impresiona. La turba. La turba cuando son 80%, cuando tú y yo combatíamos al fujimorismo, que tal raza, ¿no? Y otros colaboraban con ellos y de repente ahora aparecen como antifujimoristas. Cuando tú y yo hacíamos eso, todos nos apabullaban, ¿no? Ya estoy acostumbrado a eso, de verdad, ser minoría no me importa porque gracias a Dios no somos políticos. Los políticos sí buscan a la multitud, a la muchedumbre en su expresión más trivial y más caníbal. Yo no creo en eso. Yo sí creo que a veces la multitud puede ser caníbal. Por lo tanto, no me impresiona expresiones populares de esa naturaleza. Yo creo en el ciudadano informado, el ciudadano que pregunta, el ciudadano que cuestiona, el ciudadano que a cualquier partido le puede, ¿no es cierto?, decir algo, a cualquier gobernante. Claro. Pero cuando viene la barra brava, la verdad que... Y yo creo que Vizcarra y mucha gente en este país actúa en función a la barra brava. A mí no me impresiona. De acuerdo. Ahora, pasando ya a otros temas, César, el presidente Vizcarra ha designado al abogado Daniel Soria como el nuevo Procurador General del Estado, ¿no? Y se han levantado voces de preocupación, creo que son fundadas esas voces, en el sentido de que se va a concentrar en la figura de él, ¿no es cierto?, la posibilidad de denunciar a las altas autoridades de cualquier hecho irregular. Y esto le da un poder tremendo, porque está designado por el presidente de la República. Entonces, por ejemplo, si hubiera algún tipo de conflicto y el presidente de la República, o cualquier otro que los que vengan en el futuro, pudieran decir que no se quieren involucrar en un problema X, así que entonces el señor Soria no lo va a denunciar por indicación del Ejecutivo, y esto entraña una serie de peligros que ensombrecerían la posibilidad de la recomposición de todo el sistema de justicia a partir de la Junta Nacional de Justicia que se ha conformado también hace poco, ¿no? Sí, entiendo que el señor o el doctor Soria ha sido nombrado por iniciativa de la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, que lo conoce de la Universidad Católica, forma parte de su mismo círculo ideológico. Ana Teresa, como su esposo, como muchas personas que provienen de la Católica, y lo digo porque yo también... Tú eres de la Católica, ¿no? De la Universidad Católica, son gente de izquierda, o sea, son gente que se ha formado en esa esencia, y Soria no tiene más experiencia que la de ser académico. Es un académico, entiendo, de prestigio, una persona muy valorada. Politólogo y constitucionalista, ¿no? Y constitucionalista, profesor, entonces quizás le falte la experiencia que podemos reclamar a algunos, por lo que nos señala la historia de alguna práctica en el Estado, porque no puede decir, yo lo saco de la universidad y lo pongo solamente en el aparato público para tratar de, y como tú bien dices, de repente más bien va a buscarle una fórmula ideológica, digamos, una manera de proteger al gobierno más que acusar lo que debe acusarse. Recordemos que Julia Príncipe, Catherine Ampuero, mucha gente que de repente en pleno gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski se levantó como procurador y dijeron, señor Kuczynski, tenemos que investigarlo, las votaron. Eso realmente fue una cosa, pero así, injuriosa contra el sentido común. ¿No es cierto? Porque más allá de lo que digan, no puede ser, un procurador tiene que defender los intereses del Estado, no del gobierno de turno. Todo hace pensar, según tú me lo planteas,
por lo menos la insinuación que plantea tu pregunta, que el señor Soria efectivamente está puesto ahí para defender a Vizcarra y defender a todo el gobierno. Entonces habrá que ver cómo actúa, porque recién está nombrado, pero no, a mí no me inspira en lo personal ninguna confianza. Ahora, ¿cómo ves, ya finalizando la entrevista, cómo ves la presencia, las proyecciones, para mí preocupante, del señor Antauro Humala, en el sentido de que él encarna también un extremismo, un radicalismo que no se condice con la exigencia de la ciudadanía de que las fuerzas políticas entren en un diálogo, entendimiento y que logren soluciones viables para la gobernabilidad? Este señor Antauro pues encarna, por ejemplo, un proyecto estatista en contra de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo ves? No, como parte de la realidad del Perú, con la cual tenemos que convivir también. Sí, pues también es cierto. Si uno puede tener si yo me todo pongo tipo aquí de a pregonar en contra de la UPP, no tiene ningún sentido. O sea, nosotros razonamos, efectivamente tú, yo, Javier, somos personas que apostamos por un Estado de Derecho, por una democracia muy efectiva, dialogante, no beligerante como algunos lo plantean, y que además la esencia de una democracia es dialogar. Yo no sé por qué condenan a muchas personas cuando dicen me voy a entender o no con el fujimorismo. Tienen que entenderse, pues, porque ahí está, es una fuerza política con la cual tienen que entenderse. Pero en el Perú pasan esas cosas, y UPP, ahora que está del brazo del Frente Patriótico, que es la representación que tiene el señor Antauro Humala, está en alianza, es una alianza, pues ha redefinido un poco su identidad, ¿no? UPP, como muchos han recordado, nació con la candidatura de Javier Pérez de Cuellar el año 95, nadie podía imaginar que podía llegar a esto. Pero Vega Antonio muy astutamente ha marketeado el tema con el nombre de Pérez de Cuellar. Así es, entonces, y lo ha hecho muy bien, entonces, y tiene una efectividad política. Ahora, Javier, yo creo que esta fotografía del 2020 no va a ser la misma para el 2021. O sea, yo creo que incluso la gente ha escogido, digamos, qué cosa representa la UPP, no, más del 7%, 8% también del electorado. Sí, pues. O sea, salvo el voto de los ausentes o la omisión de votos más el tema de blanco y viciado, ha generado que surjan algunas potencias, entre comillas, electorales que no son muchas. Acción Popular no tiene más del 11% del voto electoral. Así es. No, tampoco seamos aprensivos en eso, ¿no? Yo creo que es una foto del momento, el voto de protesta, el voto, digamos, de condena al establishment político, y creo que ha funcionado, y UPP forma parte de eso, ¿no? Última de últimas. ¿El señor Urresti presidirá el Congreso? No puede, porque el que preside es el presidente o la agrupación que ha ganado más votos. Para tranquilizar a la ciudadanía. Efectivamente. Hay que darle la información correcta. Urresti es el Pedro Navaja de la política peruana, que hay que siempre combatir. Está bien que la gente crea, mucha gente, por eso digo, la muchedumbre, cuando quiere ser multitud, dice al pan, vino, correcto. Creen que Urresti va a ser una solución. Es un sinvergüenza, un hombre que está acusado de un asesinato a un colega periodista, que yo no acepto bajo ningún punto de vista de que sea un líder político en el Perú, y lo combatiré siempre, como periodista lo combatiré. Seguro. Bien, César Campos, muchas gracias por tu importante presencia. Gracias, aquí, y estaremos conversando más adelante. Amigos, vamos a una pausa y ya regresamos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Uno de los sentidos que tiene el Adviento justamente es que Jesús viene a habitar en nuestros corazones. Cuando Jesús muere, ¿no? Y como bien dice el credo, ¿no? Murió, bajó a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Sentía que quería ofrecerle a Dios y tomarme un tiempo de oración más determinado, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Los esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio Canal Identidad en Cura para Todos por RCI.
Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Uno de los sentidos que tiene el Adviento justamente es que Jesús viene a habitar en nuestros corazones. Cuando Jesús muere, ¿no? Y como bien dice el credo, ¿no? Murió, bajó a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Sentía que quería ofrecerle a Dios y tomarme un tiempo de oración más determinado, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Los esperamos todos los domingos A las 11 de la mañana. Por Radio Canal Identidad. En Cura para todos por RCI. Amigos, continuamos aquí en Opinión 2020, Javier Monroy en la conducción y dirección del espacio. Hemos tenido hace un ratito a César Campos conversando sobre el análisis de la coyuntura postelectoral y sobre todo la recomposición de las fuerzas políticas que estarán representadas en el Congreso. Y en general sobre qué es lo que se espera de este Congreso prácticamente de transición, que no dura más de 15 meses. Pero también estamos analizando lo que pasó con aquellas agrupaciones que virtualmente desaparecieron del mapa electoral y del mapa político, por lo menos de esta coyuntura, pero que también ellos tienen una autocrítica que hacer y seguramente ya han leído y han interpretado lo decretado por el electorado el día domingo 26. Estamos con Yamel Romero, exalcalde de Arequipa, integrante de Solidaridad Nacional. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y a través tuyo un saludo al pueblo de Lima. Bien, justamente, hoy día se han reunido ustedes, los integrantes de Solidaridad Nacional, para replantear cuál es la nueva estrategia que van a adoptar. ¿Qué se puede saber de eso? Bueno, realmente vamos a reunirnos, ¿no? Hemos llegado hoy día, el día por invitación del secretario nacional del partido, Rafael López Aliaga, para una cumbre, ¿no?, de los principales líderes y dirigentes del Partido Solidaridad, para, bueno, ya en conjunto hacer una autocrítica de las fallas que han habido en la estrategia planteada para afrontar el último proceso electoral, ¿no? Evidentemente ellos ya tienen una lectura desde la óptica de Lima, ¿no? Y nosotros tenemos también una lectura propia de cada región de donde venimos, en este caso de Arequipa. Claro que sí. Ahora, para ser coherentes con nosotros mismos, aquí en el programa hemos criticado bastante, por ejemplo, la agresividad que se mostró en Solidaridad Nacional sobre todo, ¿no es cierto? No solamente en el APRA y los fujimoristas, sino también en Solidaridad Nacional. Y respecto a las demás tiendas, a las demás agrupaciones que contendían en este contexto, y decíamos pues que a veces veíamos cierta estrategia de desacreditación personal, individual, de aquellos que estaban en las otras tiendas políticas. Incluso el propio presidente de la República, en algún spot televisivo, lo vincularon con Sendero Luminoso, con terroristas, y eso nos parecía un extremo que evidentemente le iba a caer mal a la ciudadanía, como en efecto ocurrió, ¿no? ¿Ustedes han hecho esa autocrítica, no? Bueno, sí, ¿no? Y evidentemente yo creo que puedo adelantar algo de lo que voy a plantear el día de hoy, ¿no? Dentro de algunos unos minutos que estaremos en esta cumbre, este encuentro. Y claro, nosotros teníamos una visión, por lo menos desde Arequipa, ¿no?, y el sur en general, que la población estaba un poco harta ya de la confrontación que habíamos vivido los últimos meses, ¿no? Desde que se instaló el gobierno de PPK y el tira y jala con el Congreso, después todo lo que ya conocemos, la caída de PPK
y todo lo demás, evidentemente esto ya trajo un cansancio, por lo menos se notaba eso en Arequipa, un cansancio de confrontación, y la gente quería un momento ya de conciliación, ¿no? Y esto, al parecer, fue el punto de quiebre de la estrategia que se adoptó, ¿no? Aquí en Lima se decidió que finalmente quien iba a encabezar las listas en Lima era una invitada, a la cual evidentemente la estimo, la aprecio y la valoro, y me parece hasta injusto que lamentablemente en su persona haya caído todo el peso de la mala estrategia, porque todo el ataque contra Solidaridad prácticamente se ha centrado en una persona, ¿no? La número uno, por la señora Rosa Bartra, claro. Y evidentemente esto ya venía de atrás, ¿no? Porque ella también había sido una de las personas más visibles en el último congreso disuelto, ¿no? Entonces parte de la responsabilidad de la confrontación dentro de muchos estaba la señora Bartra, ¿no? Lamentablemente. Entonces, quién sabe, una estrategia de mayor conciliación, de repente eso hubiera sido mejor para nosotros, ¿no? Pero no, se mantuvo el estilo, claro, ¿no? Se mantuvo el estilo confrontacional y bueno, pues ahí están los resultados en las urnas, ¿no? Porque había que entender y leer rápidamente, ¿no es cierto?, que si la ciudadanía rechazaba, vamos a decir así, lo que ellos consideraban, comprándose el discurso del Ejecutivo, de una bancada mayoritaria, obstruccionista, entonces el rechazo ciudadano era evidente y era claro. Entonces, ¿cómo jalarse a quien representaba lo más visible de ese grupo, ¿no? Justamente para encarnar el rechazo. Entonces, era una estrategia fatal. Sí, pues, sí, fatal. Tengo entendido que, bueno, la recomendación del momento era invitar a personas mediáticas porque ya no había mucho tiempo, la campaña era muy corta, sí, para hacer conocer personalidades, pero bueno, como tú rápidamente lo has descrito, fue una decisión equivocada. Ahora, en general, ustedes van a manejarse también bajo no la estrategia, sino bajo los principios, digamos, de un conservadurismo de derecha, ¿se podría decir así? Bueno, yo no me considero conservador y tampoco de derecha. Hasta cierto punto he aceptado la denominación que en su momento se le dio a la posición que asumió Solidaridad de una derecha popular, ¿no? Bueno, sí, le he aceptado en el sentido de que lamentablemente el término izquierda en los últimos años ha sido prostituido, manoseado, y entonces a veces decir soy de izquierda democrática, soy de centro izquierda, confunde, ¿no? Entonces de repente hay que mucha gente le asusta. Sí, pues claro, entonces de repente es mejor ponerse a la derecha de esos grupos, entonces eso sería tal vez lo que es la derecha popular, entendiéndola. No, ahora claro, se nos pone una situación de conservadores porque hemos enfrentado directamente el tema de la ideología de género, ¿no? Hemos tenido una posición ahí clara. En ese sentido sí, muchos compartimos hasta cierto punto tener una posición firme en eso, pero también es otro tema, no es el tema fundamental que le interesa a la población, dicho sea de paso. Es cierto. ¿No? O sea, eso también es un tema. Yo estoy adelantando algunos de los puntos que yo voy a tocar el día de hoy y voy a plantear, ¿no?, que Solidaridad tiene que redefinir cuál es su personalidad política, ¿no? Y en función a qué temas. Y hay temas que justamente tenemos que nosotros enfocar y enfatizar. Por ejemplo, Solidaridad es un partido que en su nueva etapa, ¿no?, quiere representar a los emprendedores, por ejemplo, ¿no? Y tenemos gente vinculada al emprendedurismo. El propio Rafael López Aliaga es un economista de gran prestigio, un académico que ha tocado esos puntos, esos temas del problema que tienen los emprendedores en el Perú, como es la informalidad, las trabas que tenemos para formalizarse. Mira, en Arequipa... y él mismo es un empresario de éxito. Por supuesto, entonces tiene algo que decir sobre el tema y desde ya ha sido bien entendido su mensaje. Lo que pasa que la gira que él emprendió en la última campaña fue ya a las finales de la campaña, ya no pudo ser explotada, pero mira, yo te traigo algunos medios de comunicación de Arequipa, ¿no?, que realmente la presencia de López Aliaga en Arequipa trascendió, ¿no? Mira, o sea, le dieron mucha importancia, esta es la más nítida, donde él participa en una cumbre por la formalización, donde estuvieron los dirigentes más importantes de Arequipa en temas de la formalización urbana, por ejemplo, los que se le llaman los invasores, y esta gente que quiere un terreno y quiere la titulación pronta y que tiene problemas para ello, o los mineros informales, que también están en una situación bastante delicada, porque se los confunde algunos mineros artesanales o pequeños mineros con los mineros ilegales, ¿no? Que son los piratas. Claro, entonces hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es una cosa y la otra es otra. Y entonces el mensaje que él llevó a Arequipa fue realmente muy interesante, pero como te digo,
esos temas ahora tienen que ser la bandera principal, sin dejar de lado las otras banderas que desde ya el 99% de la gente que estamos en solidaridad y hemos participado en la campaña estamos de acuerdo, ¿no? Enfrentar a la ideología de género y las cosas que traen como consecuencia negativa de ello, ¿no? Ahora eso también, digamos, es tema debatible, ¿no? En el sentido de que, digamos, en este milenio 3 las cosas están en otro entendimiento, ¿no? Digamos, la organización de las sociedades se hace un poco más liberal que antes, ¿no? Menos conservadora. Y eso va a ser un territorio de encuentro, por ejemplo, en el próximo Congreso, entre las bancadas que van a representar el conservadurismo tradicional frente a aquellas que encarnan los intereses, vamos a decir así, ultraliberales, por ejemplo el Partido Morado u otros, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes van a ver este contexto y cómo van a hacer para hacer alianzas? Mira, yo entiendo, porque lo he conversado, ¿no? Con muchos líderes de solidaridad, empezando por el secretario general, ¿no? ¿Cuál es la posición? Y evidentemente la posición no es avasallar con las ideas que nosotros tenemos, ¿no? Que para nosotros se ha caído en exceso dentro de lo que es una tendencia que tú bien claro la describes, ¿no? Una tendencia del liberalismo en los últimos años, y bueno, nosotros no queremos ir a llegar a una confrontación abierta. Lo que queremos es, en alguna medida, contrarrestar los excesos. Eso es lo que se quiere, ¿no? Porque evidentemente tú también entenderás que se han caído en excesos, ¿no? Cuando vemos que en algunos sitios, algunos grupos o han malentendido el mensaje de lo que es el enfoque de género, y ya pasan pues a excesos de estar haciendo demostraciones obscenas frente a los templos o cosas así, ¿no? Eso sí es inaceptable. Ahora, nosotros apoyamos el reconocimiento de derechos a aquellos que son de otras identidades o géneros, vamos a decir así, pero de ahí, por ejemplo, aprobar el matrimonio igualitario es una cosa mucho más elaborada, vamos a decir así. Todavía queda mucho pan por rebanar. Claro, y para nosotros creo que ya son excesos, ¿no? Los derechos deben entenderse, deben comprenderse. Las uniones civiles. Las uniones civiles, perfectamente. Perfecto, es patrimonial. Todos tienen su libertad, exactamente. Pero de ahí a querer ya distorsionar el concepto del matrimonio, que tiene una ligación muy íntima con la religión, por ejemplo, ya pues, o sea, se está cayendo ahí en excesos, ¿no? Ahora, ¿cómo ven ustedes? Bueno, acá el tema también tiene un segundo problema. No solamente es el tema de hacer la autocrítica y la recomposición postelectoral, sino también tienen el tema que Solidaridad Nacional es una agrupación que tiene un efecto de arrastre en la marca misma, porque proviene de lo que fundó Castañeda Locio, ¿no es cierto? Y ahora Castañeda está con un problema legal que está creciendo. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para tomar distancia de eso? O en todo caso, ¿qué es lo que van a plantear como estrategia para que eso no los contamine, no los afecte en esta recomposición, esta reingeniería política que están haciendo? Bueno, yo creo que en principio pasa por lo primero que conversamos, definir nítidamente cuáles son las banderas que ven arbolar Solidaridad, ¿no? Un partido de emprendedores, un partido en defensa de la fe, de la libre fe que pueda cualquier persona profesar, contener los excesos de la ideología de género, temas que ya se han difundido en alguna medida. El capitalismo popular, digamos. Exactamente, okay, ¿no? Profundizando en esos aspectos. Y por otro lado, después viene también desvincular a la persona necesariamente. O sea, un partido tiene que trascender a las personas que lo fundaron, ¿no? Claro. Y entonces ese es el rol que debe cumplir un partido. Yo lo conocí a Lucho Castañeda cuando yo fui alcalde, él también fue alcalde por primera vez, compartimos, yo lo nombré padrino de alguna obra en Arequipa, y bueno, tuvimos una relación cordial. Pero evidentemente, estando él en una situación difícil, donde hoy evidentemente está en un proceso de investigación, y esperemos que salga bien liberado, pero más allá del resultado de las investigaciones, no puede seguir manteniéndose esa vinculación directa de un partido con quien lo fundó, ¿no? Eso hay que deslindar, y creo que lo ha hecho y en su momento él al retirarse del partido ha renunciado inclusive a su militancia, no es ni siquiera ya militante de Solidaridad, marca ya una posición de desprendimiento, porque hay otras personas que vemos muy cercanas a este mismo problema, José Luna Gálvez, Pepe Luna, ¿no? Por ejemplo, que el día de ayer ha hecho un papelón, ¿no? Se suponía que él había adoptado también dentro de su propio partido, Podemos, o Pepe Podemos, no creo que es así, es el nombre de ese partido,
¿no? También una posición parecida, que era lo más sano, ¿no? Pero sin embargo lo vemos encabezando la delegación que se ha reunido con el presidente de la República el día de ayer. Entonces, pues, ya le quita seriedad al tema. Ese fue ¿no? también un error político del presidente Vizcarra de aceptar a una persona que tiene un pedido de prisión preventiva, porque la imagen de los diarios el día de hoy es el señor Luna haciendo chau, ¿no es cierto?, en medio de risa, muerto de risa, entrando a Palacio de Gobierno. Entonces el mensaje es claro, ¿no? Claro. Y la gente no lo va a entender de otra manera. Claro, imagínate si después de esto, de repente comienzan a ablandarse los temas, de repente justificadamente, ¿no? Contra el señor Luna, ¿no? Y se agravan por el otro lado. O sea, podría ya especularse muchas cosas, ¿no? Y yo creo que no fue lo más correcto. Primero, el presidente no lo debió invitar, si es que lo ha invitado, y segundo, el señor Luna también debió adoptar pues una posición más seria, ¿no? Porque realmente deja mal parado a los propios congresistas electos de ese partido, ¿no? Ese grupo político. Sí, pues ahora eso de deslindarse, digamos, de dejar atrás la figura del líder, del fundador del partido va a ser bien difícil, porque acá hay muchos personalismos, la gente está muy apegada a lo que son los liderazgos personales, ¿no es cierto? Este feudalismo político, muy asociado a la figura del fundador de una agrupación política, van a tenerlo muy difícil ustedes, ¿no? Sí, es un tema complicado, pero evidentemente hay gente dentro de Solidaridad que desde diferentes partes del país hemos acumulado alguna experiencia que en este momento de repente va a servir para enriquecer una propuesta, una estrategia que finalmente nos permita salir airosos en este intento de desligar ¿no? un nombre de una institución, por un lado, y por otro lado también tenemos afortunadamente la fortaleza de que quien está liderando actualmente Solidaridad, que es Rafael López Aliaga, tiene una personalidad propia muy definida, ¿no? Y ya lo ha demostrado en Arequipa, y yo creo que si él realmente continúa con ese liderazgo, facilitaría las cosas, ¿no? Estamos en otro momento, bien o mal, Lucho Castañeda cumplió su responsabilidad histórica, ¿no? Eso ya se verá. Pero finalmente ahora estamos en otra etapa, es un partido que tiene un nuevo líder y hay unos nuevos cuadros que estamos impulsando ese liderazgo y bueno, pues esperemos que las cosas salgan mejor. Ahora, tú mismo, Yamel, en el sentido personal, individual, ¿no es cierto? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿A qué cargo postularías próximamente? ¿Cuál es tu interés personal? Bueno, no te voy a negar que mi participación en el último proceso realmente me ha causado un desazón muy fuerte, ¿no? Porque el daño colateral que ha sufrido la democracia en el Perú, fruto de este enfrentamiento y esta agudización de las diferencias por parte de la prensa, sobre todo los grandes medios de prensa nacionales, ha traído como consecuencia pues que la gente ya no cree en nadie, ¿no? Y entonces en Arequipa se ha visto más nítidamente, ¿no? Tenemos como primera mayoría el radicalismo encarnado en el antaurismo, ¿no? A través de este vientre alquiler que es UPP, y ha barrido en Arequipa, ¿no? Y como segunda fuerza tenemos al FREPAP en Arequipa. O sea, están acorralados. Esa es la figura de Arequipa ahorita, ¿no? Y bueno, la segunda ciudad más importante. Claro, y cuando tú analizas por qué hemos llegado a eso en Arequipa, ya pues es el desencanto de la política. O sea, en Arequipa hay mucho voto de protesta, voto de rechazo a la política. Y mira, quien en Arequipa se ha notado, las personas de los segmentos socioeconómicos A, B, hasta C, ¿no? Son los que han preferido, muchos de ellos, no votar, no han ido a votar, se han quedado en las playas, en sus veranos, en sus vacaciones, ¿no? Pero los que han tenido que ir a votar obligatoriamente han sido los segmentos pues D y E, porque no quieren pagar la multa. Entonces ellos van a votar, pero van a votar no con intención de participar en una fiesta democrática o finalmente optar por la mejor opción, ¿no? Sino van a manifestar a través del voto su rechazo contra la política, porque no les gusta la política, ven mal la política, para ellos es todo corrupción, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que deciden? Votar por lo que ellos consideran que es el voto de protesta. Entonces votan por el radicalismo de la persona que dice voy a entrar a fusilar, ¿no? Entonces, o las personas que realmente no hicieron nada de campaña, porque no se ha visto prácticamente campaña del pescadito en Arequipa, pero mucha gente ha asociado que no hacer campaña es sinónimo de honestidad, ¿no? Entonces le han regalado el voto, pero ahora vemos que lamentablemente pues muchos de estos representantes no están a la altura. Arequipa es dramático. El más votado de Arequipa es el ex contralor, que tiene 5 o 6 denuncias gravísimas de corrupción, y es el que representa a Arequipa, que ni siquiera vive en Arequipa. O sea, él ha ido solamente para ponerse como número 1 en candidato y de repente no volverá más a Arequipa, ¿no? Pero ahí está, es el más votado de Arequipa. Bueno. Y el último que ha entrado como
como congresista del FREPAP es una persona que no tiene oficio ni beneficio, no tiene trabajo conocido, no tiene arraigos de ingresos, tratando de moda. Absolutamente, ¿no? Entonces, esa ahora, es la realidad. Pues. Finalmente, en estos resultados electorales del domingo 26 de enero, se ve, pues, ¿no es cierto?, una especie de voto de castigo general contra la partidocracia tradicional y contra Lima también, ¿no? Porque todo el sur ha sido básicamente... Bueno, en Lima ganó el pescadito, ¿no? Claro, y el sur ha sido muy fuerte el triunfo de estas bancadas o de estas tiendas políticas alternativas a la partidocracia tradicional, y a esto se suma lo de FREPAP, que también viene de las fronteras vivas de la Amazonía, ¿no? Muchas de ellas tienen 36 bases en la selva. Así es. Entonces, haciendo un poco de análisis político, ¿cómo ves la proyección de esto? Bueno, primero que si la intención del presidente Vizcarra era tener una asamblea sumisa, pues lo ha logrado, ¿no? Con la dispersión de votos y estas pequeñas bancadas, realmente no van a poder articular una coordinación de fiscalización efectiva, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, esa sería la primera lectura. La segunda, que va a ser un periodo muerto, porque eso también va a impedir que de repente se tomen acuerdos importantes en temas que la población o alguna gente mira con expectativa, el tema de la reforma judicial, el tema de la reforma política, ¿no? De repente eso va a quedar para que lo vea el siguiente Congreso, ¿no? Entonces realmente va a ser un periodo, yo creo que sin mayor trascendencia. Un periodo muerto. Un periodo muerto, yo lo veo así. Este es un Congreso de transición, sí, básicamente. Pues, claro, es menos de un año y medio, ¿no? Entonces básicamente va a ser la coyuntura a través de la cual seguramente se van a apaciguar los enfrentamientos. Eso también podría ser un logro de repente de lo malo que ha sido este resultado, y bueno, ojalá que esto permita también un resurgimiento de los grupos políticos serios, ¿no? Para que, planteando como el caso de Solidaridad Nacional, insurjan nuevamente como una alternativa para... Ahora, ustedes han sido 2021. Castigados en esta jornada electoral, pero también el AP, el PPC, Contigo Perú, ¿no? Otros que han desaparecido. Sí, pues. ¿Han encontrado un punto de contacto en eso? ¿Tiene una lectura parecida? Mira, al final son números y son cifras que si tú analizas en el fondo es bien alarmante, ¿no? El grupo mayoritario a nivel nacional, que creo que es Acción Popular, está alrededor de 5% de votación real. Así es, real. Claro. El segundo está en 3.5%. Sí. En general no pasan del 8%. O sea, claro, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no hay ningún tipo de representatividad partidaria. O sea, finalmente las cifras han acomodado la representatividad. Hiperfragmentación. Sí, pero lo real es que ahorita la población no tiene liderazgo, no tiene rumbo, no hay partido que se sienta acá representativo de nada, porque de 3.5 a 1.5 o 1 que tienen los partidos menos votados es prácticamente error estadístico. No hay pues mayorías, hay una sopa de minorías. Así es, y van a tener que entenderse a la fuerza. Sí, pues sí es lo que va a pasar. Pero esto también marca un reto para que todos aquellos partidos, pese a que nos han salvado la vida con esta norma que salió a último momento, que bueno, no quedamos disueltos, los partidos que no pasamos la valla, pero que sea la oportunidad para que demostremos ahora quién es quién, quienes tienen dentro de sus cuadros personas responsables que quieren jugársela por el Perú y más allá de una coyuntura meramente de representatividad o de cualquier apetito personal. Ahora, esa decisión del Jurado Nacional ha sido muy criticada, porque lo que se pretendía con el tema de la valla electoral, que ha debido ser general, según se dice, es que precisamente hacer un sistema político partidario más sólido, con menos representantes, pero con votaciones o representaciones concentradas, para que no haya pues tantos representantes en un comicio electoral. Sí, ¿no? pues esa era la intención. Ahora, ¿cuáles serán los criterios que ha manejado el Jurado Nacional de Elecciones? Pero para mí es alargar un poquito este drama de la falta de representatividad de los partidos políticos. Pero bueno, ya ahí está ya dada la norma, ahí están los partidos, los 20 y tantos partidos que todavía tienen vida, y lo que tienen ahora por delante es el reto pues de hacer institucionalidad política partidaria. Hoy día entonces tienen una cita sí, a las 7 de interna. la noche tenemos este encuentro, esta cumbre. Seguramente el día de mañana ya tendremos las cosas más claras, y yo espero pues que así como Solidaridad Nacional lo está haciendo con mucha responsabilidad, retomando, haciendo una autocrítica y reafirmándonos en los principios y valores que nosotros queremos proyectar como política, también los otros partidos estén en lo propio, y finalmente al 2021 encontremos pues fuerzas políticas más definidas, ¿no? Y con mejores propuestas. Claro. Bien, entonces ha sido Yamián Romero, exalcalde de Arequipa e integrante de Solidaridad Nacional, contándonos cómo está el tema de la reingeniería interna
que está haciendo su agrupación y vamos a ver cuáles son los resultados más adelante. Bien, amigos, no queda tiempo para más. Vamos a seguir conversando con ustedes el día de mañana. Javier Monroy le da las gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.